para hacer la introducción al curso tengo el placer de presentarles al doctor Pedro Medellín Torres, director de la ESAP, quien brevemente se referirá al curso en su totalidad. Muchas gracias, bienvenido Pedro y bienvenidas y bienvenidos nuevamente. A todos los funcionarios públicos que comienzan con nosotros esta tarea, esta inducción, bienvenidos. Para la ESAP, dos de las funciones, y en particular para la Escuela de Alto Gobierno, hay dos tareas muy importantes dentro de esa labor de inducción. Una primera es la inducción que se hace para alcaldes y gobernadores, y otra es la inducción que se hace para los funcionarios, los altos funcionarios del Estado, en todos los niveles territoriales. Ahí la ESAP ha venido haciendo un ejercicio de doble característica bajo un principio de sistematización. La idea y lo que diferencia a la escuela, la noción de escuela, a diferencia de universidad, es que la noción de escuela está trabajando mucho más sobre los procesos de enseñanza, es decir, sobre los procesos de práctica social, en donde la gente necesita instrumentos y necesita aplicaciones muy concretas y muy precisas para atender una situación. Y en las escuelas, a diferencia de la universidad, las universidades son, por ejemplo, las escuelas. ¿Qué sucede? Ok. Las escuelas, a diferencia de las universidades, entonces desarrollan esos procesos de enseñanza. Las universidades trabajan más esos procesos educativos, y las universidades son como centros en los cuales está el conocimiento en permanente duda, en permanente cuestión. Las escuelas están en sobredesarrollos para transformar la realidad o para ayudarla a transformar. Dos tareas hay claves en ese ejercicio de una escuela. Uno, la institucionalización de saberes. No solamente se trata del conocimiento que dan los libros, las escuelas, las universidades, los procesos formales de conocimiento, sino que hay unos saberes que los funcionarios mismos van desarrollando en el ejercicio de su práctica diaria, ¿no? Cómo se estructura un equipo de gobierno, cómo se estructura una agenda de trabajo, cómo se hace una gestión de crisis, cómo se manejan distintos elementos que son muy escasos los ámbitos donde eso se ha sistematizado, donde eso se ha trabajado, pero son muy claves en la práctica permanente de los funcionarios públicos. Les toca todo el tiempo estar atendiendo crisis, y hay muchos elementos que no los enseñan en la facultad. Los jurídicos se enfrentan a muchos elementos problemáticos que no se enseñan en derecho, al igual los secretarios de Hacienda o los funcionarios del nivel nacional de las entidades. Hay casos que la escuela está para reconocer esos saberes, institucionalizarlos y sistematizarlos, de manera que esos saberes se conviertan también en conocimiento. En el ejercicio que nosotros hacemos con los alcaldes y gobernadores, por ejemplo, optamos porque la sistematización fuese un proceso que le impartieran los funcionarios salientes, los alcaldes y gobernadores salientes. Y en ese sentido, ellos iban a contar la experiencia, ellos iban a entregar los elementos y a preguntar o hacer las preguntas o responder a las preguntas que hubieran querido recibir o que les dieran 4 años antes. ¿Sí? Entonces, este fue un ejercicio muy interesante. La ESAP está muy en el proceso de sistematizar esos saberes, trabajando en los procesos de sistematización con gente que ha tomado decisiones de alto nivel, a nivel nacional, alto nivel en los gobiernos, en las gobernaciones y en las alcaldías. Y el ejercicio que vamos a hacer de inducción en esto recoge mucho de los elementos que necesitan los funcionarios en su práctica diaria. Por esa razón, en el esquema de trabajo que estamos teniendo,
nosotros vamos a tener un programa. El curso está estructurado muy en función de asuntos que son relevantes para los funcionarios, no desde el punto de vista de qué dice la ley 80, qué dice la ley 25, la ley 78. No vamos a hablar de eso. De lo que vamos a hablar es de lo que no está escrito en los libros de administración pública. De lo que vamos a hablar es de la administración pública. Ustedes han visto que la administración pública colombiana parece, ahora pues para ponernos a tono en el tema del COVID, parece un régimen asintomático. En su interior coexisten prácticas formales, prácticas informales, coexisten procesos técnicos muy acabados, coexisten también procesos manuales que la gente no logra sistematizar, pero afuera no se ve. Afuera no se ve la informalidad, afuera no se ven las presiones políticas, afuera no se ven ¿no? La práctica clientelar no se ve. Es porque le cuentan, ¿no? Es como un régimen asintomático muy complejo, pero por ello también muy potente. La charla de hoy que vamos a arrancar vamos a tener 3 personas, ya ahí vamos a ver el contenido de todo el programa. Si María Victoria la primera sesión va a ser una sesión que habla de la administración pública y de los elementos claves de la administración pública. Quizá el mejor administrador público que tiene este país, que se llama Edgar González Salas. Edgar fue director de la Función Pública, ha sido el único representante colombiano que ha estado en las instancias internacionales más altas de la administración pública a nivel mundial. Es un personaje que además es la persona que ha estado en el 70% de las reformas administrativas de este país. Yo digo que también es el responsable de algunos errorcillos, pero lo decimos con cariño. Pero es la persona que más sabe del tema de administración pública. Y la otra persona es Pedro Hernández, que trabaja un tema que es muy interesante y es la responsabilidad del funcionario público. Esa primera sesión la hemos llamado Matemática Política y Gestión Pública. ¿Por qué matemática política? Todo en la administración pública tiene que estar medido, todo. Todas las acciones tienen que estar previstas, uno tiene que saber qué paso da sabiendo que 2 adelante vienen. Si yo firmo este contrato voy a tener este problema. Si abro la puerta a esta práctica voy a tener esta consecuencia. Entonces, entre Pedro Hernández, Edgar González y yo vamos a hacer una introducción en eso de la matemática política y la gestión pública. Pedro va a hablar de una cosa muy linda que es la responsabilidad del funcionario público y va a contar, entre otras cosas, algunas experiencias en donde la gente cree que en la administración pública el que firma, el que tiene responsabilidad, y resulta que no. No siempre el que firma es el responsable de lo que pasa. Y no siempre el que firma es el que termina enredado. Va a presentar esos casos. El primer curso, en la primera sesión va a ser esa, de matemática política y gestión pública. La segunda va a ser sobre planeación estratégica, pero no desde el punto de vista de la cosa informal, ni de la cosa esta después del discurso de la planeación estratégica, sino desde el punto de vista de yo cómo puedo planear mi gestión, mi tarea al frente de la entidad. Y una tercera cosa en el primer día, que es una tercera presentación que es súper importante, que es cómo le doy sentido de futuro, cómo hago prospectiva, cómo lo que yo haga tiene que estar visto en la perspectiva de futuro. Ese es el primer día. El segundo día arranca con un exgobernador que es Óscar Campo. A Óscar Campo fue gobernador en el Cauca. Y a Óscar le tocó ni más ni menos que le tocó el tema de narcotráfico, guerrilla, los conflictos étnicos entre afros y indígenas, los problemas, en fin, lo más complejo del mundo. Y a él va a hablar de una cosa que se llama gobernanza multinivel, que son las dificultades que uno tiene para hablar con los otros niveles territoriales. La dificultad que hay para hablar entre el nivel nacional y el nivel local.
Eso, en ese sentido, ese es la primera charla. La segunda charla va a ser muy interesante, es con un ciudadano chileno que se llama Patricio Varas. Patricio trabajó conmigo muchos años aquí en Colombia y él va a trabajar una cosa muy interesante que es el tema de la conversación, de la comunicación. Cómo conversan las organizaciones y cómo se conversa al interior de las organizaciones. Y uno de los puntos claves es por qué fracasan las decisiones muchas veces, porque en esa conversación nosotros no somos capaces de establecer las cosas francamente sobre la mesa. Llegamos en un punto en el que todos decimos lo mismo, pero todos estamos pensando una cosa distinta. Entonces, Patricio va a hablar de eso, cómo se comunican las organizaciones hacia adentro. Zoraida Rueda va a hablar de cómo se comunican las organizaciones hacia afuera. Zoraida tiene doctorado en comunicación. Patricio también es un lingüista y tiene su formación doctoral. La comunicación hacia afuera lo hace Zoraida Rueda, que es una persona fantástica. El viernes cerramos con el tema de la innovación. ¿Qué tanto campo tiene esto de innovar, desarrollar nuevas alternativas, nuevas prácticas? Lo hace una persona muy, muy buena, que ha estudiado en Oxford, en Harvard, es un muy buen personaje, se llama Santiago Amador. Y vamos a hacer un cierre sobre los problemas de agenda. En esos problemas de agenda, la exgobernadora Dilian Francisca Toro, el exalcalde Carlos Correa, el exfuncionario de planeación, subdirector nacional de planeación Diego Dorado, y alguien que fue el viceministro que se llama Carlos Eduardo Hechen. Todos los cuatro van a plantear sus problemas, qué problemas tuvieron en la gestión de su agenda y qué lecciones se saca de ahí. Y el cierre, el espaciocito, lo va a hacer María Victoria, como profesora coordinadora del curso, en donde va a hacer con ustedes no solamente, al final de cada día se van a hacer unos exámenes, unas pruebitas de temas para asistencia y para la certificación y que buscan también para nosotros retroalimentar la calidad del curso. Y la otra cosa es que ahí ese día, a las 11, entonces se va a hacer una especie de examencito final y de evaluación final del programa. Entonces, ese es el programa, esa es la inducción que vamos a hacer. Y en ese sentido, queremos que sea un instrumento tremendamente útil para ustedes.